Estimados jóvenes emprendedores de nuestra región del Maule, en primer lugar, darles la bienvenida a esta fase 2, darles las felicitaciones a todos por haber aprobado la fase 1 con asistencia, ¿cierto? Con un buen plan de trabajo, con un buen plan de inversiones. Y hemos decidido continuar, a pesar de la crisis sanitaria, como nos ha pedido nuestro intendente y nuestro presidente Piñera, continuar con la fase 2 a pesar de todas las restricciones para hacer actividades públicas. Es por eso que estamos hoy día enfrentando una nueva clase virtual. Les deseo mucho éxito. Hemos preparado todo este paquete de medidas con mucho cariño para que ustedes no sientan en ningún momento que Cercotec se ha paralizado. Es por eso que vamos a continuar con los mismos plazos. Esta fase 2. Les pido que pongan todo su empeño, que nada los detenga y por favor cuenten siempre con Cercotec para cumplir sus sueños. Hola, ¿cómo están todos? Hoy les vengo a hablar un tema súper relevante que es para las pymes, para los emprendedores, sobre todo para que puedan seguir mejorando lo que tiene que ver con sus ventas. En este caso vamos a tocar un tema bien particular que es cómo generar valor en mi emprendimiento. Antes de comenzar también quiero que me conozcan. Soy Daniel Suazo Hernández, soy ingeniero civil industrial, estoy desarrollando o cursando un máster de innovación y emprendimiento en nuevas tecnologías. Soy consultor actualmente de innovación y emprendimiento. Presto servicio a lo que es el Centro de Innovación de la Universidad Católica. También estoy certificado como Business Mentor en Madrid I+D. También pertenezco a la red de mentores de emprendimiento de la red de mentores UC y soy partner de varias consultoras tanto a nivel latinoamericano como también nacional. Para comenzar les voy a mostrar cuál va a ser el plan de vuelo de nuestro temario que vamos a ir desarrollando hoy en este pequeño curso. Tiene que ver por un lado lo que es la innovación, donde vamos a hablar de los tipos de innovación que existen, o cómo definir los tipos de innovación que pueden existir, cómo logramos ser innovador, cuáles son las etapas del proceso de innovación, algunos emprendimientos, algunos ejemplos de emprendimientos tradicionales que han logrado innovar, ¿cierto? Que también eso se puede desarrollar para cualquier emprendimiento que esté en distintas etapas de crecimiento. Por otro lado, vamos a hablar qué es lo que es la propuesta de valor, cuál es su relevancia, dónde podemos agregar valor en los negocios, cómo agregar valor al cliente, que es lo más fundamental para cualquier organización y para cualquier pyme o emprendimiento. Y vamos a ver también un par de ejemplos que les va a permitir de alguna manera que ustedes se empiecen como a conocer tanto el emprendimiento que ustedes están desarrollando con los emprendimientos que actualmente hoy en día existen y están generando valor. Y pueden hacer una comparación de lo que ustedes tienen actualmente con lo que han desarrollado otros emprendedores. Partamos. Principalmente, ¿cómo generar valor en una empresa o en emprendimiento? Vamos a partir con la pregunta inicial. Primero, por un lado, podemos crear valor a través de lo que es la innovación, o podemos crear valor en una empresa mejorando nuestra propuesta de valor. Si nos enfocamos por innovación, es la creación de un nuevo producto, servicio o mejora sustancial de algún proceso dentro de la organización. En el caso de la propuesta de valor, podemos cambiar el valor del negocio frente de alguna manera a lo que los clientes perciben del producto que nosotros o servicio que nosotros estamos comercializando, ¿cierto? Ambas cosas las vamos a ver en detalle, pero primero vamos a partir con lo que es innovación, para que ustedes conozcan de alguna manera de qué se trata esto. Como definición, ¿qué es innovación? La innovación hoy en día, definida por el Manual de Oslo, es la introducción de un nuevo o significativamente mejorado producto, servicio, ¿cierto? O un proceso dentro de la organización o fuera de la organización que permite un nuevo método de comercialización o un nuevo método organizativo, cómo nos organizamos para desarrollar en nuestra cadena productiva que vamos teniendo dentro de la empresa, ¿cierto? Mejorar las prácticas también internas de la empresa, la organización en el lugar de trabajo y las relaciones exteriores que ésta puede tener como empresa. Esa es propiamente tal una definición que existe y ustedes las pueden buscar en internet y van a encontrar sobre el Manual de Oslo. Principalmente, ¿cómo bajamos esta información un poquito más para que pueda ser entendible? ¿Cierto?
Yo de alguna manera defino la innovación bajo tres perspectivas, ¿ya? Una de ellas es la innovación de productos o servicios, ¿ya? Otra es la innovación por procesos y otra es una innovación integrada de productos que ya existen en el mercado y creo uno nuevo. Vamos a ir viendo cada una de ellas. Por ejemplo, la innovación de productos o servicios es la creación propiamente tal de un nuevo producto o un nuevo servicio que no esté disponible actualmente en el mercado. No existe ningún producto similar de ellos. Por ejemplo, vamos a ir al caso de los drones. Los drones hace 10 años atrás no existían, ¿cierto? Alguien creó este producto, ¿cierto? Principalmente partió a lo mejor como algún juguete, alguna cosa así, y hoy en día ya se presentan varias soluciones a través de esta nueva tecnología que se fue creando. Por tanto, los drones de alguna manera abrieron una nueva oportunidad en el mercado. La innovación por procesos es cuando en el mercado de alguna manera logramos desarrollar un proceso que sea un poco más óptimo, que sea un poco más óptimo para el cliente. Por ejemplo, como ustedes pueden ver en la imagen, ¿cierto? Actualmente las personas siempre colocan mantequilla o un pan a través de un cuchillo, ¿cierto? Hoy en día existe una barra que crearon para colocar pan como un stick fix, donde ustedes colocan mantequilla al pan de manera muy simple. Entonces, ¿qué es lo que se hizo ahí? Se mejoró un proceso. ¿Para quién? Para el cliente final. Este proceso ahora es un poco más eficiente, ¿cierto? Tiene menos pérdida, a lo mejor de mantequilla, y le permite de alguna manera al cliente o al usuario, ¿cierto?, ser más eficiente. Entonces creamos una innovación en un proceso particular que tiene que ver con cómo yo coloco mantequilla a mi pan. Y tercero, que es la innovación integrada. Yo la llamo de esa manera, principalmente porque utilizamos de alguna manera distintos dispositivos, por ejemplo en el área de la tecnología, que estos dispositivos cada uno por sí solo soluciona una problemática en el mercado en el cual se encuentra. Sin embargo, si tomamos estos dispositivos, ¿cierto?, y logramos desarrollar un nuevo producto, que ese producto logre de alguna manera satisfacer otra necesidad en el mercado. En este caso podemos ver una pulsera digital, ¿cierto?, que tiene te puede mostrar la hora, ¿cierto?, te puede mostrar tu ritmo cardíaco porque tiene distintos sensores. Entonces, de distintos componentes que existen en el mercado se agruparon para crear pulsera, smart pulsera o smartwatch, como también existen en el mercado. Perfecto, ahí tenemos esos tres tipos de innovación. Nosotros como organizaciones o como pymes, ¿podemos utilizar alguno de estos tipos de innovación? Claro que podemos hacerlo. Entonces, ¿cómo lograr ser innovadores? Esa es la gran pregunta. Todas las pymes se preguntan, o las consultorías que me ha tocado desarrollar, preguntar, bueno, nosotros queremos innovar, pero no sabemos cómo hacerlo. ¿Qué se necesita innovar o qué necesitamos como organización para poder generar innovación? Eso es lo complejo o lo difícil de alguna manera que tienen las pymes hoy en día o los emprendimientos. Pero no es tan difícil, ¿ya? Tenemos que ser de alguna manera metódicos para poder desarrollarlo. Por lo tanto, mostramos 6 pasos que son fundamentales para lograr crear un proceso innovador, un producto nuevo, ¿cierto? La primera de ellas es identificar la oportunidad de la innovación. Entonces, ¿dónde identificamos oportunidades? Principalmente en el mercado, en la observación, tanto interna, nosotros como organización, o de forma externa, ¿cierto? Podemos visualizar en el mercado cómo se está comportando el mercado, qué nos dice el mercado, qué nos dicen los clientes, ¿cierto? Una vez que nosotros más o menos intentamos definir algún desafío, definir alguna problemática, vamos a lo que es la generación de la idea propiamente tal. ¿Cómo generamos la idea? No es tan fácil de alguna manera generar una idea. Hay herramientas que lo permiten desarrollar, que permiten de alguna manera entregar una metodología, cuáles son los pasos que se deben ir siguiendo para poder crear ideas, que estas ideas idealmente puedan llegar al mercado y puedan de alguna manera ser probadas con los posibles clientes o usuarios. Después de esa generación y creación de idea pasamos a lo que es evaluar esa idea. Necesitamos ver su comportamiento, ¿cierto? Ver su comportamiento conceptual con los posibles clientes, o si es una idea que es interna de la organización, que la propia organización necesita
desarrollar esta idea porque quiere mejorar algún proceso productivo de manera interna, necesita también evaluar conceptualmente esa idea con los equipos de desarrollo. Posterior a eso viene el desarrollo de la idea como etapa 4, donde empezamos a trabajar en un prototipo, ¿cierto? Un prototipo a baja resolución, un mínimo producto viable que en algún momento o en alguna oportunidad el emprendedor debe escuchar esa palabra. Un mínimo producto viable que satisfaga la necesidad puntual y básica que necesitamos cubrir. Para posteriormente, una vez que desarrollamos este prototipo, viene la implementación de él. Esta implementación va a permitir de alguna manera validar si el producto que ustedes están creando o el servicio que ustedes crearon o el proceso que lograron mejorar realmente sirve o no sirve. Para posteriormente, una vez que esto fue implementado, viene un seguimiento y un control, porque esta innovación no acaba ahí. Hay que constantemente seguir monitoreando y mejorando ese producto como tal. Definamos estos 6 pasos, ¿cierto?, de manera más precisa. Si nos vamos a la que es la identificación de las oportunidades de la innovación, es importante hacer 2 etapas que son fundamentales, que es la observación interna. Cuando yo voy y salgo de mi empresa y observo el mercado, ¿qué está pasando en el mercado? ¿Cierto? ¿Qué están haciendo las empresas hoy en día? ¿Qué es lo que el cliente está necesitando? El cliente, cómo se está comportando, cuáles son los gustos y preferencias del cliente que hoy en día tiene, ¿cierto? Esa es una observación externa a la empresa. En algunas ocasiones, las empresas que son un poco más grandes, ¿cierto?, buscan de alguna manera crear innovación de forma interna. Entonces también tiene que haber una observación. ¿Cuáles son los procesos críticos que están afectando a mi organización hoy día? ¿Cómo están afectando? ¿Por qué están afectando? ¿Cuáles son los actores que están involucrados en ese proceso? Y ahí hago una observación interna de la organización. Para poder hacer esto un poco más metódico y más práctico, ¿cierto? Y que pueda tener resultados concluyentes de este proceso de observación o de este proceso de identificación de oportunidades, existen distintas herramientas que te van a permitir detectar oportunidades. Como por ejemplo, dentro de una organización que es un poco más grande, existen los buzones de queja de los clientes, ¿cierto? O el libro de reclamos, que ustedes también lo pueden conocer. El libro de reclamos, de alguna manera, podemos observar que existen oportunidades si estamos haciendo las cosas de una buena forma o las estamos haciendo de una mala manera, ¿ya? El libro de reclamos o de quejas, ¿cierto?, entrega un sinnúmero de oportunidades que podemos aprovechar como organizaciones. También está la investigación, que es la entrevista del cliente o del proveedor. Necesitamos saber o crear una entrevista y hablar con el cliente, cómo nos estamos comportando, cuál es el proceso en el que queremos mejorar, o qué es lo que busca el cliente hoy en día, por qué a lo mejor no está satisfecho con lo que yo estoy desarrollando, con lo que yo le estoy entregando. A lo mejor el cliente no logra captar ese valor que tanto queremos entregar como organización. Entonces la entrevista es un buen método, ¿cierto?, o una buena herramienta para poder captar información que es valiosa para identificar una oportunidad. Lo mismo con el focus group. También es fundamental establecer, ¿cierto?, un focus group si ustedes quieren, si pueden hacerlo con un cliente, ¿cierto?, con posibles usuarios de la nueva idea que a lo mejor les surgió. Un focus group entrega bastante información concluyente, ¿cierto?, que les permitiría de alguna manera ir avanzando a las siguientes etapas de su proceso. Asimismo, existen estudios etnográficos, ¿cierto?, estudios de mercado. Si en el caso que ustedes tuviesen alguna idea y esa idea quieren implementarla, antes del proceso de identificación de oportunidades también uno puede llegar con una idea. Y quiero ver si esta idea de alguna manera podría aplicar a cierto mercado, a cierto nicho, ¿cierto?, a una cierta cantidad de público objetivo. Entonces, para eso se desarrolla un estudio de mercado que permite ir validando ciertas variables importantes de la idea que yo quiero cubrir, ¿cierto? Identificar ciertos comportamientos dentro del mercado, del público objetivo al cual yo quiero dirigir esta nueva idea. Entonces, el estudio de mercado, propiamente tal, es una herramienta súper relevante para identificar oportunidades o para identificar si la idea que yo quiero implementar en ese mercado sirve o no sirve.
Después existen mapeos de experiencia con el cliente, ¿cierto? Para ver cuál es su comportamiento en todo mi proceso productivo, en todo el proceso en el que está involucrado conmigo. Puedo hacer análisis de tendencia, ver cuáles son las tendencias que hoy en día, por ejemplo, en el rubro del vestuario, todas las tendencias van cambiando todos los años, entonces tengo que saber básicamente cómo se va a comportar el consumidor el año siguiente para poder desarrollar mis productos que calcen justamente con lo que el cliente va a querer en el próximo año, ¿cierto? También puedo hacer búsquedas de análisis de patentes, ¿cierto? O análisis de la competencia, que también es relevante. Nunca descuiden qué está haciendo la competencia. La competencia entrega información relevante, ¿cierto? En base a los atributos que está entregando como servicio, como producto, necesitamos validar esos atributos y ver qué tan distintos son a los que nosotros entregamos. Esas comparaciones son súper relevantes porque van a entregar información que es muy valiosa para el desarrollo de productos o de servicios o mejoras en el valor de lo que hoy en día estamos entregando. Una vez definido de alguna manera la oportunidad que nosotros detectamos en el mercado, pasamos a una siguiente etapa, que la siguiente etapa tiene que ver con la generación de la idea. Ahora, ¿cómo generamos una idea? Ya detectamos esa oportunidad, pero es relevante ahora saber qué herramientas utilizamos para crear una idea que de alguna manera resuelva esa necesidad o resuelva esa oportunidad que nosotros creamos. Existen distintas herramientas o formas de hacerlo. En el caso de empresas que son un poco más grandes, ¿ya? Muchas veces hacen lo que se llaman desafíos de innovación abierta, donde utilizan la inteligencia colectiva para poder captar las mejores ideas que estén en el mercado que resuelvan esas problemáticas de la organización. En el caso, no sé, de una empresa grande que tiene cierto desafío por resolver de manera interna, hace un llamado de innovación abierta donde diferentes emprendedores que se encuentran a lo largo a nivel local o a nivel nacional y buscan con sus ideas resolver esa problemática de la empresa. Esa es una forma de desarrollar. Pero si lo queremos desarrollar de manera interna porque no tenemos los recursos suficientes para desarrollar un proceso de innovación abierta, tenemos herramientas como de generación de ideas creativas, como el brainstorming o la lluvia de ideas, el buzón de sugerencias, que ya lo vimos en su momento, o el intraemprendimiento, que es un proceso donde definimos equipos de trabajo interno que van a ir logrando trabajar en ciertas ideas que podrían resolver esos desafíos, ¿ya? También existen otras herramientas que son creativas, que sirven para este proceso, como los mapas mentales o el proceso de Scamper, son preguntas guiadas para ir estimulando el desarrollo de esta idea, que puede ser que en algún momento no te convenza esa idea. Entonces, esta herramienta Scamper podría ayudar a definir ciertos puntos críticos, ¿ya? De lo que estás desarrollando para poder mejorar esa idea o eliminarla por completo. Existe el pensamiento lateral, ¿cierto? Los 6 sombreros, que consiste en 6 personas que de alguna manera cada una tiene su sombrero y actúa en base a lo que ese sombrero corresponde, ¿ya? Y actúa en base a ese sentimiento y de alguna manera trata de destrozar esa idea o trata de apoyar esa idea. Entonces es relevante que existan, sí, en este caso 6 personas que podrían ayudar. Hay otras herramientas que son específicas de innovación como el Lead User, que tiene que ver cómo hoy en día nosotros como organización o empresa que detectamos una oportunidad, vemos a usuarios líderes, que estos usuarios líderes tienen un comportamiento en particular frente al producto o frente al servicio que queremos entregar o posible servicio que podemos entregar. Entonces, estos usuarios líderes, nosotros podemos estudiar su comportamiento para ir diseñando productos, ¿cierto?, que se adecúen a lo que él está desarrollando. Todo esto de acuerdo siempre y ligado y coherentemente con la oportunidad que estamos detectando. Asimismo, también existen herramientas como el Design Thinking, ¿cierto?, que te permite en 6 etapas validar de una manera rápida los conceptos o la idea que tú estás desarrollando, ¿cierto? Co-creación con el cliente, Design Driver Innovation, innovación en modelos de negocio, que eso también es relevante. Una de las formas en las cuales las organizaciones, que son pymes, o las organizaciones me refiero a empresas tradicionales que más agregan
valor o innovan es en sus modelos de negocio. Por tanto, también es un proceso relevante que ustedes trabajen e iteren su modelo de negocio constantemente. Para eso existe una herramienta que se llama Lean Canvas o Canvas, ¿ya? Que les permitiría ir testeando rápidamente el desarrollo de su modelo de negocio. Después de esto pasamos a lo que es la etapa 3, evaluamos la idea, ¿cierto? Y tenemos que, todas las ideas que fuimos tirando o que fuimos desarrollando, tenemos que elegir cuáles de ellas es la mejor idea que podría aplicarse al mercado en el cual nosotros queremos ingresar, que en este caso es la oportunidad que detectamos. Es importante definir los criterios que tienen que ver con la rentabilidad de la idea, los costos como de implementación. Por tanto, hay criterios que son relevantes discutirlos como organización antes de empezar a lanzar esta idea, que tiene que ver con la factibilidad técnica e implementación. Yo como organización que creé esta idea que es súper buena, que puede lograr de alguna manera penetrar el mercado y ser un proyecto escalable, ¿cierto? Que puedo llegar a todos los mercados a nivel mundial, pero si yo no tengo hoy en día la factibilidad técnica, como por ejemplo el conocimiento para el desarrollo de esa idea, que es súper relevante, los recursos económicos para el desarrollo de esa idea, entonces no es factible, ¿ya? Hay ideas que a lo mejor no generan impacto social o impacto económico, o generan un impacto a lo mejor súper importante a nivel local, pero la rentabilidad es súper baja. Entonces, tanto esfuerzo para una rentabilidad baja es importante evaluarlo, ¿ya? Va a depender de los rubros y los sectores y los productos o servicios que estemos desarrollando. Tenemos que ver el tema del criterio de imagen, si el mercado es bueno o no es bueno, si es estable o no es estable, cuáles son las ventajas también que yo tengo, cuál es la capacidad de implementación, que ya lo vimos en el tema de factibilidad técnica, cuál es la capacidad de implementación que yo tengo hoy en día para lograr implementar este producto, ¿ya? O servicio en el mercado. Entonces, todas esas variables de alguna manera tenemos que ir definiendo como equipo de desarrollo de innovación. Una vez ya tenemos definida cuál va a ser la idea que vamos a desarrollar, es importante construir un prototipo, un producto mínimo viable que permita validar si la oportunidad que de alguna manera nosotros detectamos, que esa oportunidad se puede transformar en un problema, ¿cierto? O en una necesidad de un mercado en particular, nosotros con este producto de alguna manera que vamos a desarrollar debe cubrir esa necesidad. Entonces es importante que el desarrollo esté súper alineado a lo que es esta oportunidad. Por tanto, no es necesario que este producto o servicio que nosotros vamos a desarrollar ahora o este desarrollo de idea no sea un producto final comercializable, sino que es un producto a baja resolución que va a permitir de alguna manera validar lo que estamos desarrollando, ¿cierto? Debe ser fácil de cambiar. Eso significa que no tengo que invertir en mucha tecnología o en materiales de última generación para poder desarrollar un producto que después me va a ser muy costoso cambiarlo. ¿Sí? Incluso algunos prototipos pueden ser en papel y lápiz, así que va a depender del negocio, va a depender mucho de la oportunidad en la cual estamos insertos o en la cual detectamos, ¿cierto? Para poder ir desarrollando estas ideas. Una vez que esté desarrollado, pasamos a la etapa de implementación o implementar la idea. Hay que lanzar esa idea, ¿cierto? Es recomendable que siempre definamos un segmento específico o un número de usuarios específico que me va a permitir probar esta idea, como básicamente sus conejillos de India, que van a ser las personas que van a permitir probar esa idea que desarrollaron, ¿cierto? Validarla si cumple o no cumple con lo que ustedes quisieron desarrollar o crear, ¿cierto? Esto es importante para levantar información. Esa información es súper valiosa, toda la data que extraigan de ese proceso es relevante porque va a permitir generar mejoras al producto que ustedes están desarrollando o al servicio que quieren desarrollar. Por lo tanto, una vez implementado este proceso, es relevante el seguimiento de esa implementación y generar encuestas, ¿cierto?, de utilización, ver cuáles son los casos de usuario más relevantes con respecto al producto, hacer entrevistas directas con aquellos quien utilizó este servicio o este producto para ver
si realmente se ajusta a lo que nosotros o lo que ustedes quieren desarrollar. Y finalmente, una vez que logramos hacer todo ese levantamiento en la etapa 5 de información, viene lo que es el seguimiento y control. Una vez que implementamos, ¿cierto?, este producto que salió a la luz, es fundamental ir chequeando o hacerle un seguimiento de manera periódica para ver el comportamiento. Cómo está actuando el cliente, ¿cierto?, con este producto, con este servicio que se fue desarrollando. Hay que hacer un monitoreo constante, evaluar las mejoras de la solución, ¿cierto? Hay que hacer, y aún así es importante seguir observando el mercado en base al producto. Si nuestro producto que desarrollamos es tan bueno, es muy probable que la competencia desarrolle un producto similar. Por lo tanto, tenemos, ¿cierto?, que estar constantemente mejorando este nuevo producto. Por lo mismo, es fundamental dentro de estas etapas que exista un seguimiento y un control de esa solución que nosotros creamos. Ahora bien, después de mostrar estos pasos o estos 6 pasos para lograr llegar a un producto innovador, ¿ustedes creen que los negocios tradicionales pueden innovar? Yo creo que sí. Sin embargo, siempre a simple vista los negocios tradicionales siempre dicen, no, ya está todo desarrollado. ¿Qué voy a innovar si ya tengo todos los procesos bien establecidos y bien desarrollados? Entonces es difícil innovar, ¿cierto? Aquí vamos a ver 3 casos particulares que lograron, a través de la observación del mercado, lograron generar innovación. Algunos de mayor impacto, otros de menor impacto, pero sí lograron de alguna manera mejorar sus servicios que actualmente estaban entregando al cliente. Por ejemplo, ¿qué de innovador tiene vender un sándwich? O sea, no tiene ningún grado de innovación, ¿cierto? Cualquiera podría vender un sándwich. Cualquiera que tenga a lo mejor un puesto, un local de alimentos, va a vender sándwich. O sea, no hay una mayor innovación con respecto a este mercado de la venta de sándwich. Sin embargo, una empresa en particular en Santiago logró mejorar su modelo de negocio y su forma de llegar al cliente, ¿cierto? Cómo relaciono mi producto con el cliente de una manera más eficiente. Y en ese proceso de llegar al cliente fue que la Insolencia, que así se llama la empresa, logró cambiar la forma de vender el sándwich, donde ahora ellos no están ubicados en un puesto, sino que son muchas personas que andan con un canastito vendiendo sándwich en las calles, ¿cierto?, de Santiago en este caso, en los horarios donde el cliente más lo necesita. Esas personas están desde las 8 de la mañana o 7 de la mañana en puntos específicos donde hay una afluencia importante de gente vendiendo sus sándwiches. Entonces, ¿qué es lo que lograron ellos? Dijo, si los clientes no pueden venir a comprar a mi local, mejor yo voy hacia los clientes y le llevo una variada gama, con una buena presentación obviamente, de los sándwiches que yo estoy desarrollando. Entonces, ¿se creó innovación en ese sentido? Sí hubo un proceso innovador súper importante que logró, porque hay una detección de una oportunidad que no todo el mundo la pudo observar, sin embargo, esta empresa, La Insolencia, logró observar esa oportunidad y desarrollar un producto como tal. Vamos al caso 2. Me imagino que ustedes han ido a los malls, ¿cierto? Y siempre ven tiendas de ropa. Las tiendas de ropa como tal son tiendas que ya están establecidas y que difícilmente se puede ver una innovación en este tipo de empresas, ¿cierto? O tipo de locales. Se ve complejo, se ve casi imposible crear o lograr crear una innovación en un negocio así como una tienda de ropa, ¿cierto? Sin embargo, hay una empresa, también nacional, que logró cambiar el modelo de negocio asociado a una tienda de ropa, que es Recloset. Recloset lo que dice es, págame mensualmente y ocupa los productos que yo tengo en la tienda. Entonces, tú me pagas una membresía, X cantidad de plata, ¿cierto?, al mes, y tú puedes usar todos los productos que yo tengo disponibles en mi tienda, siempre y cuando le vaya devolviendo el producto que ya usó. Entonces, al final de tu closet en la casa, aumentaste una gama infinita de posibilidades de ropas que puedes ir utilizando. Entonces, ¿qué cambió? Cambió la forma de usar la ropa. Ahora ya no adquieres el producto como tal para ti, sino que ahora es prácticamente un arriendo de ese producto donde después tú lo vas a devolver. ¿Innovamos? Claro que sí, cambiamos la forma el modelo de negocio de un negocio de tienda tradicional, ¿cierto?
Ahí hay innovación de una empresa que es prácticamente tradicional, que uno a simple vista podría ver que no existe innovación. Aquí está. Y el caso 3, que es, vamos al mercado de arriendo de autos. Es súper competitivo ese mercado, ya existen empresas que están establecidas, ¿cierto?, en la industria, donde el arriendo básicamente es por día, ¿cierto?, por semana o por mes. Entonces es muy complejo crear innovación porque es un mercado súper competitivo. Sin embargo, una empresa logró, de alguna manera, vio una oportunidad. Los autos, las empresas tradicionales hoy en día lo arriendan por día, pero nadie está arrendando auto por minuto o por hora, ¿cierto? Y por tanto, Auto logró desarrollar una innovación a través de eso. Encontró su mercado y un nicho en particular. Conceptualmente el proceso es casi igual, ¿cierto? Uno arrienda un auto por una cierta cantidad de tiempo. La diferencia es que esto es por minuto y lo bueno de Auto es que está distribuido por toda la ciudad y tiene establecidos ciertos estacionamientos exclusivos para ello. Entonces, ¿se puede innovar en emprendimientos tradicionales? Sí, sí se puede. Siempre es importante que la observación del mercado en el proceso innovativo es clave, ¿cierto? También es clave que todos los negocios estén dispuestos a innovar. Todos ellos lo pueden hacer. Es relevante que estén dispuestos a desarrollar. El equipo de trabajo es fundamental para el proceso también de innovación. O sea, solos no pueden innovar. Pueden hacerlo, pero es mucho más lento el proceso. Entonces, ¿dónde se puede innovar en el negocio? Principalmente en tres aspectos. Puede ser desarrollar un nuevo producto o servicio para un mercado o una industria que yo identifique hoy en día, o puedo mejorar mis procesos actuales como organización, o también puedo cambiar el modelo de negocio. Esos son los tres aspectos fundamentales para innovar en un negocio tradicional. Ahora pasamos a otro tema, que tiene que ver con la propuesta de valor. ¿Qué es la propuesta de valor?, se preguntarán. Bueno, básicamente la propuesta de valor es el factor que hace diferente y útil a una empresa frente a la competencia. Es como mi cliente me ve hoy en día y existe algo que es mucho mayor, que puede ser a lo mejor el precio, puede ser el producto como tal o la calidad, que son diferentes características y atributos que vamos a ir viendo, pero es ese factor, ¿cierto?, que permite al cliente decidir comprar tu producto antes que el de la competencia. Eso es relevante. Entonces, ¿cómo debe ser una propuesta de valor? La propuesta de valor debe ser relevante, o sea, debe ser importante para el cliente. El cliente debe sentir ese valor del producto o servicio que pensamos entregar. Debe ser diferente a lo que la competencia hoy en día está entregando, ¿cierto? Esa diferencia se puede dar incluso en atributos del producto como el diseño, por ejemplo. Y tiene que ser creíble, ya que si yo voy a entregar un producto, ¿cierto?, el cliente debe creer que lo que yo estoy diciendo que le estoy entregando es realmente lo que el cliente necesita. ¿Dónde se puede agregar valor? En un emprendimiento. En los precios, ¿cierto?, en la novedad del producto, que puede ser novedoso, en la calidad, en la convivencia del producto, en la marca o el estatus, en el desempeño del producto o del servicio, en la reducción del riesgo, reducción de costos, en diseño o en la personalización o customización del producto o servicio. Definamos cada una por sí sola. El precio. Hay personas o clientes que son súper sensibles al precio. Entonces, ¿puedo diferenciarme por precio? Sí, en un mercado en particular donde la sensibilidad en los precios es relevante, como por ejemplo las líneas aéreas, entonces a lo mejor si yo tengo precios más baratos, puedo capturar una mayor cantidad de clientes. La novedad, ¿cierto?, es cómo yo entrego algo distinto, más novedoso, que puede satisfacer ciertos requerimientos del cliente. Entonces, yo puedo agregar valor en eso. Quizás podríamos detallar que el proyecto del caso anterior que mostramos, el caso 1 que tiene que ver con la venta de sándwich, ahí se creó una novedad o se creó un valor distinto, que también lo podemos ver por ese lado. En la calidad, ojo acá, que la calidad no es distinta para todos los clientes, ¿cierto? La calidad tiene que estar asociada a un atributo importante para el cliente, como por ejemplo la durabilidad del producto.
Si yo me compro un par de zapatos, ese par de zapatos quiero que me dure 2 años, ¿cierto? Entonces, lo primero que voy a evaluar como calidad de ese producto está asociada en ese atributo. Entonces, yo también puedo crear valor de mis productos o servicios ahí. En la conveniencia, es importante facilitarle la vida al cliente, ¿cierto? No venga a comprar a la tienda, yo le voy a dejar el producto, que es lo que se hace hoy en día con el delivery. En la marca o estatus estamos hablando si hay ciertos productos que mejoran el estatus social de las personas, como tener un Mercedes, por ejemplo, ¿cierto? Esas marcas están asociadas mucho a lo que es un estatus. Por ejemplo, Starbucks. Yo me voy a tomar un café de Starbucks porque eso representa estatus, me siento mejor frente a la sociedad. Entonces, las marcas también se diferencian de esa manera, ¿ya? Pero en el caso de Starbucks, el proceso es lo mismo que en venta de café, ¿cierto? Pero la marca propiamente tal genera estatus y hace que tenga una mayor rentabilidad y una mayor atención de parte del cliente. En el desempeño, podemos garantizar el desempeño superior a los productos de la competencia. O sea, mi desempeño, por ejemplo, logístico, soy mucho más rápido en lo que estoy haciendo para entregar el producto al cliente. Entonces, eso agrega valor también. Si la competencia entrega su producto en 7 días y yo lo entrego en 24 horas, ese desempeño que estoy creando va a agregar un valor importante al cliente que me va a preferir a mí. Es la reducción de riesgos, ¿cierto? Minimizar los riesgos. Por ejemplo, las garantías son relevantes cuando yo vendo un producto o servicio. Garantizar que el producto, si se le rompe o se le echa a perder, estoy disminuyendo el riesgo del cliente. Reducción de costos, ¿cierto? Esto principalmente se da en mercados donde las empresas le venden a las empresas, ¿cierto? Donde tratan de disminuir los costos a través de proveedores, por ejemplo. En el diseño es algo también elemental, todo entra por la vista. Si yo tengo un diseño, un logo bien lindo, ¿cierto? Y mi producto tiene un buen diseño, un buen packaging, ¿cierto? Que puede ser sustentable o no, eso va a permitir que de alguna manera, por ese atributo en particular, los clientes me prefieran a mí. Y en la personalización, también hay negocios que se quieren centrar en cómo vender un producto que se adecue a las necesidades del cliente, como por ejemplo un sastre. El sastre vende productos a la medida. Acá tenemos el mapa de la propuesta de valor, ¿cierto? Esto es un zoom a lo que es el Canvas. Por un lado tenemos lo que es el valor o la propuesta de valor que le entregamos a quién, a un segmento de mercado, a un cliente en particular. Por esto es relevante visualizarlo. Tenemos que, de alguna manera, describir cómo se intenta crear valor para el cliente, pero antes tenemos que aclarar y entender realmente lo que el cliente quiere. Entonces, para poder agregar valor, primero tenemos que saber cuáles son las tareas que tenemos que satisfacer del cliente. El cliente siempre busca resolver de alguna manera ciertas tareas. Incluso estas tareas pueden ser emocionales, ¿cierto? O pueden ser de necesidades básicas, pero tenemos que identificarlas, hacer una lista de estas tareas para poder crear valor hacia el cliente. ¿Cuáles son las tareas básicas necesarias que requiere el cliente, ¿cierto? Para poder satisfacer cierta necesidad. Luego de eso, tenemos que definir los dolores. Es fundamental. El cliente en un proceso de compra o de adquisición del producto o de una necesidad en particular tiene ciertos dolores, ¿ya? Y esos dolores pueden ser que le van a generar cierta molestia al cliente. Por lo tanto, es fundamental ver cuáles son las molestias que tiene el cliente, por ejemplo, al adquirir un producto determinado. Y esas molestias tenemos que definirlas hoy en día. Incluso si hoy en día tenemos un negocio que vendemos, no sé, una panadería, podría ser ver cuáles son las dolencias de nuestro cliente, como por ejemplo las largas esperas para obtener el pan, cuando este se acaba por mucha demanda, ¿cierto? La fila, no sé, que las personas a lo mejor agarran el pan con la mano. Entonces, esos son dolores que de alguna manera van a ir impidiendo que ese cliente me siga comprando, que eso es lo que siempre buscamos, ¿cierto? Que el cliente tenga una compra recurrente de nuestros productos. Por lo tanto, tenemos que identificar esas frustraciones. No todo es transacción por una moneda, por un producto, ¿cierto? Sino que también hay transacciones emocionales, transacciones sentimentales que se tienen que generar
Y tienen que conectar mi propuesta de valor de lo que yo quiero lograr con el cliente. Y finalmente, la utilidad del cliente. El cliente tiene ciertas expectativas que nosotros deberíamos lograr satisfacer, ¿cierto? Entonces, es importante pensar cómo de alguna manera le hacemos la vida más fácil al cliente, cómo superamos esas expectativas que tiene el cliente con respecto a mi producto. Una vez que tengamos estas tres listas bien definidas, debemos priorizar cuál es la más relevante y la menos importante para el cliente, para luego ver cómo nosotros vamos a aliviar ese dolor, ¿cierto? Teníamos el dolor del cliente, ahora tenemos que aliviarlo. ¿Qué creamos? ¿Qué hacemos? ¿Cómo identificamos ese dolor y creamos valor para el cliente para que ya no siga sintiendo ese dolor? ¿Ya? Elimine de alguna manera ese riesgo, ese temor que tiene el cliente con nuestro producto. Después buscamos la forma de generar utilidad en el cliente. ¿Cómo logramos superar esas expectativas de ese cliente? ¿Cierto? ¿Cómo hacemos que se sienta más feliz? Son cosas y preguntas que tenemos que hacernos constantemente, ¿cierto? Para poder lograr una propuesta de valor relevante. Y finalmente logramos desarrollar el producto que va de alguna manera a resolver las tareas que el cliente quiere desarrollar. Y esto, nuevamente, también tenemos que hacer una lista de estos tres aspectos relevantes, ¿cierto? Y priorizar cuál de ellas encaja con la lista que creamos cuando evaluamos el cliente. Y así podremos crear un producto con un valor agregado mucho mayor al que tenemos actualmente. Entonces, vamos nuevamente a la pregunta o vamos nuevamente a identificar. Los emprendimientos tradicionales pueden lograr crear valor, ¿cierto? Claro que sí. Vamos a ver ciertos casos. Aquí tenemos un caso puntual que tiene que ver con las algas. Me imagino que desde pequeños conocen que el mercado de las algas se vende el cochayuyo, ¿cierto? Se venden en unos paquetes y lo pueden comprar en la playa o lo pueden comprar en algún punto, en algún mercado, ¿cierto? De frutas y verduras o en las ferias libres, ¿cierto? Pero ¿cómo creo valor con el cochayuyo? Es difícil, ¿cierto? Pero no imposible. Hay una empresa chilena que logró crear, bueno, la empresa se llama Munani y que logró crear un snack, o sea, agregó valor al proceso, extendió la cadena de valor del proceso de venta de cochayuyo. Entonces ya no se vende el cochayuyo como un commodity, sino que ahora se vende como un producto con un valor agregado. ¿Qué tienen que ver estos distintos snacks que esta empresa crea, ¿cierto? Y agrega valor a las algas en Chile. Vamos al caso 2, las manzanas. Conocemos las manzanas deshidratadas desde mucho tiempo, ¿cierto? Incluso eso pueden ver en YouTube y pueden ver cómo se hace una manzana deshidratada, ¿cierto? Hay que trozarla, pueden meterla en el horno, ¿cierto? Es algo que podríamos hacerlo en la casa. Pero un emprendimiento, ¿cierto? De hecho es de la región del Maule, que desarrolló lo que es Deshidratados Kadoch. Deshidratados Kadoch logró cambiar el proceso de producción de estos frutos deshidratados. Hizo combinaciones, hizo mezcla de productos y logró crear distintas barras que son productos más nutritivos, más naturales y más saludables para el mercado, ¿cierto? Entonces logró, de algo que era muy conocido, logró agregar valor, ¿cierto? A lo que ya se está desarrollando hoy en día, ¿cierto? Entonces ahí de alguna manera logramos agregar valor a un negocio, que es lo que estamos buscando. Y en el caso 3, tenemos una empresa, que en este caso era una emprendedora de Santiago, que participó en un programa, que ella lo que hacía, básicamente arreglaba los uniformes de los colegios. Entonces era costurera. Arreglaba los uniformes o ella misma hacía uniformes para los niños. Sin embargo, este colegio de alguna manera donde ella que le entregaba este servicio quebró. Por tanto, tenía que reinventarse. ¿Y cómo se reinventó? A través del valor y del conocimiento y expertise que ella tenía como costurera, logró crear su propia marca de vestuarios. Y hoy en día es una marca que le ha ido bastante bien,
¿cierto? Vende distintos vestidos con componente indígena, que es mucho mayor el valor que le entrega, ¿cierto? Para sus clientes. Entonces ahora vende distintos vestidos, ya no está enfocado en entregar servicio a un colegio, sino que ahora ella es una diseñadora de vestuario. Entonces también es importante ver los sueños que nosotros tenemos como emprendedores, ¿cierto? Si yo quiero ser y de alguna manera me gustaría, ¿cierto? Ser un diseñador, entonces si tengo la habilidad y tengo el conocimiento y conozco el mercado, veo que hay una oportunidad, entonces hay que seguir adelante. Entonces, ¿se puede agregar valor en un emprendimiento? Tradicional sobre todo, sí, pero primero es importante observar bien el mercado, ¿cierto? Identificar el público objetivo, entender realmente las necesidades del cliente, ¿cierto? Para poder desarrollar soluciones que realmente resuelvan necesidades y no aquellas que nosotros creemos que vamos a resolver. El cliente es el que entrega la mejor validación de cualquier producto, ¿cierto? De cualquier valor que nosotros queramos crear. Así que eso ha sido la clase de esta vez. ¿Pueden crear valor en sus empresas? Claro que pueden. ¿Pueden generar innovación? Claro que pueden. Hay metodologías que les van a permitir y hay herramientas que les van a permitir generar ciertas innovaciones y hay herramientas y formas de poder crear valor dentro de una organización. Pero siempre, para ambos casos, ya sea innovación o ya sea mejora del valor de nuestros productos o servicios que ya tenemos, la observación es el punto crítico, ¿cierto? Para poder crear esos nuevos productos, crear esas mejoras de productos o de procesos. Es relevante. ¿Un emprendimiento tradicional puede hacerlo? Claro que lo puede hacer y lo vimos demostrado con los ejemplos que les dimos. Muchas gracias.